grabando ya? No. Perfecto. Bueno, entonces comenzamos. Ana, ¿qué te parece? Perfecto. Ya quedamos entonces que la próxima tertulia es el 20 de septiembre y el libro es Canción Dulce de Leila Slimani, publicado por Cabaret Voltaire, 2017, 288 páginas. Y hoy va, ¿perdona? ¿Es iraní? No, es franco-marroquí. Ah, sí. Tiene un apellido, parece persa. Slimani. Así que bueno, creo que le podemos dar la palabra ya a Sol, que nos va a hacer la presentación de la autora hoy. Perfecto. Cuando gustes entonces, Sol. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, la verdad que es una escritora, bueno, como saben, una escritora italiana. Ella pertenece a la generación del 30, diría que casi prácticamente es la única viva actualmente. Es una mujer que tiene 85 años, pero que está en plenas capacidades y sigue trabajando muchísimo y escribiendo siempre. Ella ha sido guionista de grandes directores, ha escrito teatro, ha dirigido teatro, creó grupos de teatro también de uno de bastante joven, Magdalena, que era todo dirigido y actuado y hecho por mujeres. Es una defensora de la mujer, y ella, bueno, fue hija nació en Florencia, en Fiesole, de donde era el padre, Fosco Maraini. El padre era antropólogo, etnólogo, también era, bueno, le encantaba la montaña, alpinista, etcétera, y escritor. Y la madre, y esto lo vamos a ver en su obra y en ella, y la madre era de una familia muy aristocrática de Sicilia, hija de de unos duques muy importantes, y era pintora, pintaba muy bien y siempre defendió mucho la cultura. Una mujer muy bonita, que a su vez era hija de este duque, Enrico, que aparece, porque esta novela va a ser mucho autobiográfica. Tiene, digamos, es más bien de viajes, pero tiene muchos tintes autobiográficos, lo que no tiene que decir que todo lo sea. Pero a ella le viene bien este sistema, más bien de viajes, para poder hacer la rememoración, que en una memoria propiamente dicha sería mucho más complicado. Y entonces ella va a recuperar toda esa parte de la que ella ha renegado, que es la parte siciliana, y va a recordar cuando ella vuelve de Japón, en donde vive de niña durante 8 años, que su padre fue por un trabajo y escapando del fascismo. Y como tanto el padre y la madre se niegan a firmar la República de Sol, porque era toda una república muy militarista, mejor dicho, habían hecho una alianza, el gobierno japonés había hecho una alianza con Mussolini y con Hitler, por lo cual los padres no firman esto y los mandan a un campo de concentración, donde ella viviría con sus hermanos y sus padres durante 2 años, de que no pasarán hambre y pasarán todo tipo de necesidades, y de lo que queda en Kobe, de lo que quedará muy, muy marcada. Y tiene una novela que se llama El viaje a Kobe, justamente. Y acá esta novela empieza a la vuelta de eso, pero en muchas partes va a ir recordando esto como otros momentos de su vida. Hay muchos saltos temporales, justamente nos van dando distintas visiones y un panorama de toda una época de su vida, ¿no? De niña y joven, y después va a volver de mayor. Pero o sea que los saltos temporales, que en ningún momento nos perdemos en ello porque está muy claro en qué contexto se mueve, lo vamos a ver a lo largo de toda esta novela, escrita realmente con una gran maestría y con una prosa preciosa. Ella entonces nos va a narrar, porque ella vuelve después de grande, pero entonces nos va a narrar lo que fue la vuelta, que se va a la casa solariega de la familia de su madre, y se va a encontrar con un abuelo que era un hombre muy querido y tal, pero ya muy enfermo, que muere al poco tiempo, y con una abuela que es de origen chileno, con algo de sangre indígena, como dice ella, muy bonita. Ella también es muy bonita, como era su madre, pero ella es muy rubia, de ojos azules,
como su madre. Y esta abuela tiene un carácter muy, muy fuerte, tiene una gran voz de soprano, pero no pudo dedicarse a eso porque en esa época, cuando siendo joven, y demás, no estaba bien visto que las mujeres se dedicaran al canto. Por lo cual siempre quedó un poco mal, porque cuenta mucho de la abuela y de todos en realidad. Queda muy frustrada y nunca se va a adaptar en realidad a Sicilia. A su vez ella no quiere a la abuela como no la quiso su madre ni su hermana. Es un personaje que cuando llegan justamente los ubican en unas habitaciones muy tristongas del sitio, pero a su vez estamos viviendo la decadencia de estas grandes familias y la decadencia de todo en Italia que cambia, ¿no? Ella es bastante contraria a la tecnología demasiado desarrollada, porque es parte, pero a su vez se da cuenta que los cambios, por supuesto, son necesarios, y apoya, pero en la medida que no se pierda, y eso lo vemos, que no se pierda la historia, porque considera que la memoria, un poco como Bergson, la memoria es lo que hace la conciencia del hombre, y que la memoria inteligente, la memoria bien estructurada, es lo que hace el futuro, el presente y el futuro. Entonces acá va a ser un volver a la memoria, un rememorar, un volver al recuerdo, es un retorno. Bagheria, que es el pueblo a donde ella va, que está a 20 kilómetros de la ciudad de Palermo, la capital de Sicilia, ahí ella lamenta, por ejemplo, cómo en pocos años, de la década del 50 hasta casi 70, se destrozaron todos los grandes jardines y muchísimas casas o palacetes solariegos, y sobre todo la naturaleza, cómo se fue arruinando estos jardines que venían de tanto tiempo atrás, una ciudad que fue fenicia, cartaginesa, griega, romana, y cómo que de todo había vestigios y estaba considerada una de las localidades más lindas de Sicilia, y es un fenómeno que habla un poco de todo Sicilia, y ella lo dice en muchas entrevistas, esa pérdida de la historia, esa pérdida de la arquitectura y de la historia y el arte de un lugar. Eso es algo que ella lamenta mucho y cree que realmente por razones netamente materiales, justo se ha perdido una gran parte de la belleza de Sicilia. Ella igual está enamorada de la naturaleza siciliana, de sus campos, de su mar, de su cielo, todo, de su naturaleza un poco libérrima. En fin, ella y de sus olores, eso es un aspecto muy importante en su obra también, todo lo que es sensorial, los olores, los sabores, el gusto, bueno, sabores a través del gusto, lo visual, todo le recuerda, sobre todo lo olfativo, le recuerda, le hace rememorar mucho y recordar. Y, por ejemplo, cuando habla del padre, con el padre tiene una relación muy especial, diría que la persona que sin lugar a dudas si quiere, hasta podríamos ver algo del complejo de Electra, sin ser el complejo de Electra, porque ella no de la madre menos, pero sí tiene una relación muy especial, y ella después más grande se quiere ir a vivir a Roma con su padre, ¿no? Pero todos los recuerdos están, la mayoría, muchísimos en torno a su padre. Entonces su padre viajaba mucho, le gustaba viajar mucho, además era justamente antropólogo y un poco el trabajo lo hacía hacer eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos cómo a través del olor, ella dice que anotaba con meticulosidad los olores que traía consigo de viejas manzanas. En el interior de la mochila, quién sabe por qué, tenía siempre ese fondo de manzana, fuerte, ácido, imborrable, de ropa interior usada, de cabellos calentados por el sol, de libros hojeados, de pan seco, de zapatos viejos, de flores marchitas, de tabaco de pipa y de bálsamo de tigre contra el reumatismo. Vemos, bueno, en todo momento, a través de las distintas sensaciones y también del gusto, cuando ella rememora, se acuerdan, por ejemplo, habla de Sicilia y está recordando los dulces típicos de Bagheria, esos helados con chocolate, con olor a jazmín, o con olor a vainilla, limón, a melón, etc. Todos los dulces que son la especialidad de Bagheria. Bagheria bien es una palabra de origen de árabe, que tiene muchos significados. Y se la recuerdo porque esta Bagheria, bueno, que es la puerta del viento, o también retorno,
Y, por ejemplo, el que toma también, uno de los pueblos que toma para desarrollar su obra, su film y el guión, es Giuseppe Tornatori con este pueblo mismo, justo, porque él también es de Sicilia, en Cinema Paradiso. Y aquí vemos mucho de Cinema Paradiso en la parte cuando habla del cine, ¿se acuerdan? Moderna, que se quema y les pasaban el film en las paredes en las paredes de la iglesia de Baguería. Y vemos todo ese espíritu, pues había quemado el cine. Toda esa idea nos hace recordar un poco muchísimo a Cinema Paradiso. Después, bueno, ella va a volver de grande. Ella es como que en algún punto, como la familia un poco se apartó de toda esta Sicilia, digamos, aristocrática y un poco decadente y un poco también especial, y que además vivimos la monarquía, los Borbones, ¿no? Los Borbones españoles estaban, pues era el reino de Nápoles y las dos Sicilias, o sea que ella vive todavía, bueno, va recordando con sus ancestros, digamos, con toda esa época también, ¿no? Porque, bueno, por supuesto eran aristócratas que estaban de acuerdo, monárquicos, ¿no? Y acá hay una novela que ella menciona en esta obra, y que es como una antecesora de ella y que se las recomiendo, creo que tú la puse porque en algún momento que la lean, pues muy linda, que es la primera novela en la que ella tiene un éxito impresionante, que es La larga vida de Mariana Ucría. Esa es un poco es la obra que antecede a esta y que esta redondea en algún punto, que es muy linda, transcurre en la primera mitad del siglo XVIII y muestra cómo estaban las mujeres entonces. Pero, y hay una recreación histórica fantástica, y es una antepasada de ella. Si ustedes recuerdan, hay una parte en que ella con la tía, la que tiene después esta casa solariega a la que ella vaya deteriorada con esta tía Sonia, que es la que la compra y después se queda con todo, está el cuadro, que un poco como el protagonista en el gran salón, está el cuadro de esta Mariana Ucría, que era sordomuda. Bueno, y a que ella le dedica toda esa novela fantástica que realmente les recomiendo. Y la otra novela, porque después de esa, la otra gran novela es, que no traten de leer porque es muy bonita también, El tren de la última noche, ¿no? El tren de la última noche, que sale en el 2008. Todas estas obras, y muchas más, pero sobre todo estas dos son las que le dan ya un renombre internacional, la de Asia Marán, y es traducida a muchísimas lenguas, incluso en Japón es muy querida, porque algo de su prosa, porque ella también vivió 8 años, quiere que no, algo del espíritu también lo tendrá. Pero ella, bueno, renegaba de todas estas raíces, y se da cuenta que en el fondo, no puede renegar aunque le fastidien o no, porque son parte de ella. Entonces, en esa vuelta que tiene a Sicilia, es el tratar de recuperar y ponerle en valor esas raíces. O ella dice, aquel desmoronamiento de los vestidos, los brocados, aquellos retratos estancados en el tiempo, aquellas estancias que apestaban a rancio, aquellos escándalos evaporados, aquellas historias antiguas que me pertenecen solo en parte, pero me pertenecen. Y no las puedo ahuyentar como a moscas petulantes, solo porque he decidido que me fastidian. O sea que ella ve la necesidad y se va acercando a toda su historia, a su historia materna. Entonces, no debemos olvidar eso. Y después, muy importante en su vida, y que además siempre todo el mundo le pregunta, yo tuve la suerte, les cuento, de conocerla en Chile, cuando vino a la Feria del Libro, y justo con el grupo de lectura pudimos tener como un diálogo especial con ella, en base a esa novela, a la de Mariana, la larga vida de Mariana Ucría. Y bueno, figura igual que en las fotos de ahora, es una mujer grande, pero con una vitalidad impresionante y con mucha fuerza y una personalidad fuerte. Y así que pudimos tener un diálogo muy lindo y realmente interesante, muy inteligente es, y una mujer de una formación muy amplia. Ella vivió 20 años con el gran escritor Alberto Moravia, que siempre se le pregunta mucho por él, y era muy amiga de Pablo Pasolini. Con ellos hicieron muchísimos viajes, sobre todo a África y a la India, ella para buscar
motivos, o mejor, para documentales y para sus novelas, pero sobre todo para unos documentales, Pablo Pasolini para buscar también temas para sus películas. En fin, tuve una relación muy linda y esa amistad quedó bueno, Pablo Pasolini murió antes, él después se separa de Moravia, que se casa con otra escritora, él estuvo con 3 escritoras realmente, pero ella siguió amiga hasta el final. Y siempre los recuerda, y siempre tiene en cuenta lo que influyeron en ella era mucho menor que Moravia, y lo que influyó en cuanto a rigidez, en cuanto a ser estricto y honesto con la escritura. Ella siempre defendió a la mujer, y en esta en esta novela, también lo vemos, porque ella habla de su atávico, de ese aprovecharse, o sea, lo que le pasaba a muchas mujeres que eran violadas incluso por sus padres, que todo se tapaba, pero que es algo, que era algo como aceptado, ese abuso y eso. Entonces ella un poco eso nos lo muestra, ¿no? Y después, por supuesto, cómo era la posición de la mujer en general. O sea, si le dicen que es feminista, igual a ella no le gusta. Ella lo que dice es que en realidad ella es atenta y sensible, y ella defiende siempre a los que lo necesitan, a los presos, a los que pasan hambre, a los que no atienden, a las personas que no tienen acceso a la atención médica, en fin, y que por supuesto en las mujeres explica la situación de tantos millones de mujeres en África y en muchas partes, y por supuesto en Europa, que las leyes avanzaron, pero porque ella estuvo mucho con el movimiento del 68, ¿no? Del país 68, etcétera, que avanzaron a lo mejor en la ley, pero no pero no siempre en la práctica. Pero en fin, no le gustan los sismos porque dice que eso es preconcebir, pero siempre, siempre en su obra vamos a encontrar esa defensa, y sobre todo sus protagonistas, heroínas o no, van a ser mujeres. Bueno, no quiero alargarlo más porque hay mucho que hablar, pero bueno, a mí me parece una escritora estupenda, me hace acordar mucho, y después vi en una entrevista con ella que ella era muy amante de Gracia Deledda, en la que fue premio Nobel hace muchos años de literatura italiana, que tiene esa literatura tan poética, esa prosa tan bonita también. Y después me gustó mucho leer que es una fanática y relee siempre La vida es sueño de Calderón de la Barca, que dice que es un libro que no siempre se reconoce tanto fuera, por eso me gustó ver eso, ¿no? Porque yo creo que también La vida es sueño es una obra maravillosa, filosóficamente y profunda, y ella parece que siempre lo relee. Bueno, pienso que con esto más o menos ya hay como un panorama, y bueno, y sigamos adelante con la tertulia entonces. Gracias, Sol. Muchísimas gracias, Sol. Sí, Ana, perdona. Sí. ¿Queréis que empecemos por abajo, por arriba? ¿Quién quiere empezar? ¿Hay alguien que quiera? Cristina. No, Ana, yo no voy a hablar porque por distintas circunstancias no he podido leer el libro, pero sí quise estar presente hoy. Bien, perfecto. Para escucharlas. Pues entonces va a empezar Milina. Bueno, qué hermoso todo lo que dijo Sol, realmente fantástico la biografía. Bagheria es una ciudad italiana siciliana próximo y da título a la novela autobiográfica de Dacia Maraini, quien en 1947 regresa a Sicilia proveniente de Japón, donde pasaría junto a sus padres y sus 2 hermanas 3 años recluidas en un campo de concentración japonés, al negarse sus progenitores a firmar su adhesión a la República de Mussolini. Es una novela autobiográfica que por momentos me confunde un poco porque no consigo retener la cantidad de nombres familiares y de vecinos. Me hago una confusión con tantos nombres. Dacia, cuando regresa nuevamente a Bagheria, percibe el miedo por la sociedad siciliana y busca en el tiempo su pasado y evoca su niñez, sus miedos en una Sicilia devastada por la Segunda Guerra Mundial, paupérrima, con carencias de todo tipo. De todos los recuerdos se ve uno de acusada presencia del sexo en el ambiente, la consideración de la mujer como propiedad del hombre, el abuso. Dacia cuenta una anécdota muy desagradable. Sí. Un amigo de la familia, mucho mayor que ella,
que era por entonces una niña, creo que tenía unos 12 años, que le puso su miembro en la mano, cual gusano de seda, que fue creciendo hasta dejarle la mano pringosa. Ustedes pueden ver que aún en ese relato tan desagradable, ella sigue escribiendo poéticamente. No lo puede evitar. Está en su esencia, escribir los relatos más terribles en forma poética. Cuenta que la mujer debía de simular ser algo parecido a una piedra, porque a la menor sonrisa era interpretada como luz verde para hacer lo que le viniese en gana con ella. Hay capítulos que merecen la pena releerlo varias veces. Volviendo a la unión que tenía con su padre, había entre ellos un pudor curioso, algo nunca declarado que marcaba sus relaciones de compañeros, algo entre la camaradería y el atrevimiento, una estimulante maquinación contra las reglas de buen sentido familiar, pero no hablaban, como si las palabras hubiese algo de limitador y de vulgar. En esa familia no hablaban, se escribía mucho, como lo hacía él, su madre, la abuela. Era lícito escribir, pero no hablar. Dacia era una mala alumna en aritmética y geometría, hasta que su padre comenzó a explicársela y descubrió que esa aritmética la podría llevar a la poesía, buscar palabras estrictamente pensadas y formar un esquema geométrico entre ellas que significaran cosas como la naturaleza, el amor, la vida. O sea, esas reglas matemáticas a las que tanto odiaba se aplicaban y al sustraerse y multiplicarse encajaban perfectamente en lo que ella siempre deseó, que eran las palabras, la literatura. Eran años en que la niña confundía los sueños con la realidad. La obra yo entendí que tiene varios elementos o signos que hay en varios libros de niños, como Alicia en el País de las Maravillas o Pinocho, pero tienen mucha importancia la personalidad de la escritora. Los sueños de viajes, de aventuras, los sucesos extraordinarios como los vividos Alicia en el cuento de Carol, preparada para arrojarse al pozo oscuro con tal de descubrir algo nuevo o divertido. Como en el cuento de Pinocho, estando con su padre dentro de la ballena, sentados en la mesa, viéndose en el vientre del cetáceo. Hay un capítulo en donde menciona la guerra entre griegos y fenicios y recuerda la dictadura militar argentina, cuando las madres eran torturadas y muertas y los militares les arrebataron a sus niños, adoptándolos en un régimen que ellos consideraban lo mejor para la educación de esos niños. Muchos parientes posteriormente emprendieron la búsqueda de esos nietos, pero sucedió paradójicamente que algunos, como los niños fenicios, productos de sus madres violadas, se encariñaron con su nueva familia que habían aprendido a amar, ex torturadores de sus verdaderos padres, y no quisieron volver a sus padres biológicos. Dacia muestra un amor incondicional por su padre, un amor extraño, el cual lo interpreté como un amor incestuoso, por las descripciones que hace de él. En un párrafo dice, lo amo como no voy a amar nunca a ningún hombre. No lo veo como experiencia aislada. Detrás había todo un método, unas técnicas para mantener a las niñas encerradas dentro de los secretos sucios. Otra cosa que aparece en la biografía es la corrupción. Van desapareciendo todos los jardines, edificios históricos, y con la colaboración de un régimen ilegal de los alcaldes, dan permiso para hacer de esa ciudad, otrora bella e histórica, un conjunto de edificios sin alma, desangelados y de régimen social, que hace que se destruya la fisonomía de ese hermoso lugar. Por último, cuando Dacia decide regresar a Baguería, vuelve a buscar su pertenencia junto con sus antepasados,
todo es deterioro y ve la labor de los ladrones que se apropiaron de todo o saquearon la villa familiar. Baguería, aunque no puedo decir que me ha gustado expresamente, tiene cosas muy interesantes, nos habla de un tiempo que ya no existe. Y recordé mucho el Gato Pardo cuando nos habla de una época que ya está desapareciendo. Ya está, chicas. A ver. Perdón, quiero decir solo una cosita. Un tema que no dijimos justo ahora es que es muy importante cuál es su opinión sobre la mafia, porque ella ya dice a lo largo de la novela que la mafia está en Sicilia, pero que nadie hablaba de ella. Y eso es una cosa que ella lo dice en varias oportunidades y es algo que siempre le obsesionó, no solo en Sicilia, sino en toda Italia, porque dice que en realidad hubo un gran silencio y se acalló y que no hubo unión como para atacar la mafia de frente y tratar que no se expandiera. O sea, que hay como un echar la culpa a una actitud valiente y unificada de todos, ¿no? Es interesante esa parte también. Muchas gracias, Sol. La mafia, Nina. María Ángeles, ¿quieres tomar la palabra? No, gracias. Luego al final. Venga, vale, cuando tú tengas ganas. Yo voy a decir dos palabras. Si quieres, Begoña digo tiene yo. ganas, a ver. Venga, cuando quieras. A mí me dice. ¿Se ha congelado? A ti, Begoña. Ah, vale, vale. ¿Se me oye? Sí. Perfectamente. Tengo abierto. Vale, es que voy a decir, a ver, muy poquitas cosas. El libro me ha gustado, cuenta cantidad de cosas, muchísimas cosas, en un libro tan pequeñito, que te lo lees en un día, habrá que profundizar más cosas y demás, pero, a ver, cuenta de manera poética y maravillosa todo un horror de cosas. Porque estoy de acuerdo con Mít, que ha dicho la decadencia de una época, una familia, para mí tiene una falta de amor de padre terrible. Eso de que en la familia se escribía pero no había diálogos y no se podía hablar, pues es una tristeza. El tema de que ella cuenta maravillosamente la experiencia tan pequeña con aquel amigo de la familia, pues es un horror, pero lo cuenta poéticamente. Las tías no son queridas. Luego, pues el tema del urbanismo, de la época, pues lo hemos vivido aquí en Marbella, en Bilbao, en todas partes, o sea, se ha derruido, se han aprovechado de todos los terrenos, de todas estas cosas. O sea, a ver, el libro me ha gustado, lo he leído bien. Ella me parece una mujer muy inteligente, pero todo lo que cuenta es horroroso. Lo que pasa es que lo cuenta de una manera poética y maravillosa. Esa es mi impresión. Muchas gracias. Muy bien, Begoña. Siempre tienes la cabeza tan clara que asusta y todo. A ver, ¿quién quiere ahora? No. No, que no te oigo. ¿Quién ahora, está? Ahora. Venga. Bueno, ya habéis dicho mucho, pero a mí me gustaría señalar que me ha parecido una autobiografía muy interesante por su origen de la persona, su vivencia en un campo de concentración, su vuelta a Italia y sus orígenes de unos padres tan distintos. Después, en relación a la forma, su prosa me ha parecido maravillosa, con un uso de adjetivos increíble, muy ágil, muy poética, y se comprende que sea una de las autoras más reconocidas de la literatura italiana contemporánea, ¿no? En cuanto al fondo, me ha sorprendido el paralelismo en relación a su hogar de infancia y su transformación posterior, con los sentimientos de muchísimos españoles, como decía Begoña, que hemos vivido lo mismo, ¿no? De una España completamente distinta a nuestra infancia y la España después del desarrollismo franquista, ¿no?
que se estropeó toda la costa, se estropearon pueblos, edificios históricos, y eso es el mismo sentimiento que tiene ella, ¿no? Es un poco lo que decimos de los hermanos nuestros italianos, que nos sentimos muy, muy unidos porque hemos vivido cosas muy parecidas. Es un sentimiento de amor y odio, amor a la patria, pero al mismo tiempo un odio a cómo se han hecho las cosas en nuestros países y que además no vemos que tengan solución. Entonces es un poco también lo que ha dicho Begoña, es muy, muy triste su desencanto con la vida, ¿no? Porque ella dice, critica una serie de cosas que ve que siguen igual, ¿no? Después de miles de años, bueno, de miles, de muchos años cuando ella vuelve a Sicilia, que sigue todo igual. Sus críticas se dirigen en una cierta medida, porque claro, ella es una señora que ha nacido en el 36 y cuando escribe Bagheria lo escribe en el 93. Es decir, ella hace cuando ella vuelve a Sicilia, es cuando hay una serie de temas candentes en la sociedad que ya muchos se han superado, como por ejemplo el tema clasista con la aristocracia y la plebe. ¿Me veis ahora? Sí, sí. Es que parece que se me está acabando la batería. Y en cambio otros temas de los que habla, el tema de razón o fe, de caciques, de marxismo, capitalismo, hoy en día eran temas más de los años 60, que hoy están superados, mientras que cuando trata otros temas siguen siendo unos temas muy actuales, como es el abuso a las mujeres, el ecologismo o el tema de la mafia, que sabemos que es un tema que sigue candente en Sicilia. Y por último, me ha gustado mucho el final, cuando reconoce que después de toda su vida avergonzándose de sus orígenes aristócratas por parte materna, al final reconoce que no se puede hacer una distinción entre clases o sexos, sino entre personas. Y que ella ve en su antepasada muchas cosas que ella las tiene en la actualidad. Y esto es todo. Muy bien. Gracias, muchas gracias. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿O la tomo yo? Eloisa. No te oímos. Ahora, ¿no? Sí, perfecto. Ahora sí. Bueno, yo me voy a repetir en ciertas cosas con alguna de vosotras más brevemente. Para mí, con una prosa preciosísima, un libro muy bien estructurado, que te mantiene la atención todo el tiempo, que es como súper correcto, muy bien adjetivado, todo esto, para mí es un listado de delitos, uno detrás de otro. O sea, que en ese momento no estuvieran tipificados en el Código Penal no quiere decir que no existieran. El urbanístico, el ecológico, el de asociación ilícita con la mafia, el de abuso sexual a las mujeres en todos sus tipos, en todas sus manifestaciones. Todo eso choca muchísimo, ¿no? Porque uno se puede dejar llevar y decir, ¡ay, qué amable, qué bonito! Es como un cuentecito, qué lindo. No, qué lindo no, me está alargando unas cosas absolutamente intolerables. Para mí lo más intolerable es el silencio al que es sometida la mujer. El silencio al que es sometida por su propia madre. Es decir, la madre que es en quien todos nos apoyamos cuando tenemos un problema, la madre no confía en ella y la madre, no, mira para otro lado y eso no existe, ¿no? Eso es un gran fallo. Ella, el regreso este que hace a Bagheria es un poco como a encontrar lo de siciliano que le queda a ella, ¿no? Que es muchísimo, porque su parte aristocrática, porque sus vivencias infantiles,
porque es el choque con ese mundo cuando venía de Japón. Y luego a mí, por ejemplo, la relación con el padre, que me llama muchísimo la atención, porque una niña que desde pequeña le choca cuando abusan de ella sexualmente, yo creo que la demostración que hace del amor al padre casi le daría una lectura de libertad, porque el único que era libre en su familia, el único que viajaba, que desaparecía y que hacía lo que le venía en gana era el padre. Los demás hacían lo que tenían que hacer, lo que era correcto, el comilfo famoso en el cual nos hemos educado tantas, ¿no? Y yo casi lo miraría por ahí más que un tema de atractivo físico. Bueno, que lo encontrara guapo, vale, bien, no pasa nada, pero no me lo llevaría hacia un lado enfermizo, por decir así, ¿no? Y bueno, cortita, agradable, y yo debo reconocer que es la primera vez que leo a Dacia y me ha encantado. Gracias, Eloísa. Graciela quiere hablar, pero se tiene que encender el micro porque si no, no funciona el asunto. Yo no es mucho lo que puedo agregar. Yo coincido con Eloísa, que es un catálogo de negligencias humanas y de maldades. Me ha impactado por muchísimos lugares todo lo que va contando. Sin embargo, su prosa me pareció deliciosa. He podido sentir los olores de vaguería. He podido percibir los jazmines. He caminado por la ciudad. He sentido dolor por lo perdido. Junto con ella, su historia personal en relación a la familia, creo que se ve a través de las descripciones que ella va haciendo de los ojos azules de uno, las manos, las flores, y creo que casi al principio ella habla de la guerra con el miedo insensato a la noche y al silencio. Y su pensamiento está relacionado en todo con este miedo. Para mí, es capaz de observar lo que pasa, pero reaparece el miedo insensato a la noche y al silencio, porque aquí nos cuenta mucho de lo que fue silenciado, tanto en su familia como en el mundo que la rodeaba. Es las cosas que puedo agregar. Me impactó la narración que va fragmentando cuando vuelve, salta para adelante, salta hacia atrás, pinta un mundo con una habilidad excepcional, ese mundo tiene textura y perfumes, tiene colores, porque hasta la ropa es capaz de sentirla a través de sus olores, como ese vestido blanco leche con olor a jazmín. Creo que de alguna manera es como habitar su mundo. Nos permite habitarlo y nos permite estar allí, tanto con el abuelo Enrico como con su madre. Esto era lo que puedo decir. Muchas gracias, Graciela. Nelly. Primero, bueno, antes que nada, muchas gracias. Buenas tardes a todas. Y una vez más aquí en la tertulia, muchísimas gracias por la invitación y por la recomendación. Estoy de acuerdo con todas, una obra fantástica, con una prosa maravillosa. Y solamente puedo agregar un breve comentario que escribí.
Bagueira es una novela minúscula y bella que levanta actas de un mundo que ya no existe, que desapareció bajo el cemento y cuya vocación resulta menoscabada por una fragancia de jazmín, como lo hemos estado relatando, y bueno, que no es más que Bagueira. Muchísimas gracias, muy interesante y gracias por la obra. Gracias. Bueno, ahora yo con el permiso de Ángeles Peralta, sí. Bueno, estoy de acuerdo con vosotras. A mí, desde el punto de vista, digamos, técnico, ¿no? A mí esto me parece un prodigio. Es que esta cosita es prodigiosa, ¿eh? Es una maravilla lo que hace aquí, sobre todo porque a la par, qué casualidad tan grande, resulta de que me estoy leyendo otro libro que es La Romana de Alberto Moravia, que es así, que también es maravilloso ese libro, pero es que esto hay que saber mucho para saber hacer esto, porque, a ver, para empezar, el viaje de regreso de Japón que su familia hace montados en el carro, a mí me parece increíble cómo ella va y nos describe la isla de Sicilia en ese camino que va hasta llegar a la casa, a la villa donde está donde está la casa, la mansión, a donde llegan y que luego se tienen que quedar en las cuadras, ¿no? Y cómo habla no solo de esa Sicilia, sino una Sicilia de posguerra, una Sicilia destruida, una Sicilia donde la gente no tiene nada, ¿no? Y luego hay otra parte muy interesante también, que también me parece un prodigio, que es cuando ella va a ver a su tía con su amiga, va con estas dos chicas y ven que os ocupa, yo creo que casi medio libro, ¿no? Porque a través de esa visita nos hace un repaso con los retratos y todo de la historia familiar. También es un prodigio, teniendo en cuenta que, o sea, nos cuenta la historia de Sicilia, nos cuenta la historia de la familia, claro. Nos cuenta esa preocupación que ella tiene de mujer implicada con los abusos hacia las mujeres y sobre todo hacia las niñas, con los abusos y cómo ha cambiado el tema urbanístico y encima el tema de la mafia y todo esto. Algunas disquisiciones sobre la guerra y sobre lo que ha estado contando quién ha sido. Creo que Graciela, en cuanto a los miedos que le producen, cómo ella tenía mucho miedo de que su padre cuando se fuese que no volviera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que ese tipo de miedos los tienen muchas personas, les queda esa personalidad miedosa, esa personalidad ansiosa que le ha producido vivir momentos muy, muy, muy duros, ¿no? Ahora, yo con Dacia Maraini, me pasa que no la dejo de ver como la hija de una gente pudiente. Muy bien, me cuenta que es que ellos estaban en una ex cuadra o... Sí, vale, de acuerdo. Unos ex establos. Y de repente se le escapa que tiene servicio. Y de repente nos cuenta que si sabe inglés, que si sabe francés, que si sabe no sé cuánto, que si se ha leído a no sé quién, a no sé cuántos, ¿no? Entonces, no me da tanta pena de Dacia. Ha tenido unas oportunidades que no ha tenido la gente del pueblo. Y incluso ella alguna vez ha dicho, dice que tiene contradicción, ¿no? Y bueno, creo que de eso ha hablado también Begoña, ¿no? Que en esa contradicción, a ver, la contradicción más grande es que no se puede tener todo. Nosotros no podemos tener una ciudad antigua con unos palacetes impresionantes y que a la vez esté llena de casitas pequeñas de la clase media, que es lo que está ocurriendo ahora allí.
en Bagueria. Hay muchas casitas de clase media, sí, las han vendido por expansión y todo eso, pero la gente ha dejado de tener las gafas sujetas con esparadrapo, como tenía la pobre Inocenza, y también ha dejado de trenzar esparto o palma y con el pie enganchado, porque a ella le parece muy romántico, pero seguro que al señor que se pasaba las horas haciendo ese trabajo por nada, por una porquería de sueldo, pues la verdad es que poco, ¿no? Entonces, sí es verdad que nos gustaría tener, yo lo sé porque también ocurre en otras ciudades, ¿no? Que tú ves que deja de haber una arquitectura palaciega del 18, del 19, maravillosa, pero es que también ha dejado de haber ese tipo de vida. Ese tipo de vida ya no existe y sí es verdad que estas familias decadentes, muchas de ellas, han tenido que vender por parcela muchas veces por culpa de su propia incompetencia, ¿no? Porque no han sido capaces de mantener su patrimonio. Y han sido vendidos y ahora allí están construidas pues urbanizaciones donde viven muchas personas que antes trenzaban con el dedo del pie. Y bueno, pues... Bueno, ahí puedo hacer una opinión. Discúlpame, ahí es donde está el bifrontismo que a mí también me sugiere. A ver, que todo lo que habéis dicho está maravilloso, pero quiero decir que a mí también eso me provoca este diálogo que tengo yo ahora mismo con vosotras, ¿vale? Gracias. Bueno, yo también pero yo una cosa quería puntualizar a lo que ha dicho Ana Eugenia, sí. Es que, por ejemplo, en Alemania se reconstruyó después de la guerra una Alemania bombardeada, pero a lo mejor se hizo más con más cabeza o más urbanismo, llamarlo como queráis, que lo que ha pasado en los países mediterráneos. Que ahora tenemos una costa que con ciudades fantasmas que en invierno se quedan todas absolutamente vacías, que no están con clase, con gente de ciudades que solo va a veranear un mes. Entonces, yo creo que lo que ella critica no es que se vaya haciendo más, que no existan esos palacios, sino que se ha hecho mal, porque han quitado los jardines, han quitado las zonas bonitas y se ha hecho muy feo. Es que es lo que os digo de que no se puede tener todo, porque tú tienes esos jardines o haces una arquitectura clase media, de clase media, ¿me explico? No podemos... los jardines son preciosos, maravillosos, pero no, ahí no pueden vivir las personas y no pueden comer de él. Pero Ana Eugenia, pueden hacer una urbanización que esté de acuerdo, que guarde la estética. Ella tiene un sentido estético grande. Y cuando habla de palazos que levantan, no son casitas, son grandes edificios, todos esos que se hicieron masivamente para la especulación inmobiliaria. Hay un documental sobre Bagueria y se ve, es verdad, que existen, pues eso, edificios más bajos, pues como ocurre en todas las ciudades, y luego un bloque de pisos que tú dices, bueno, ¿esto a qué viene? Pero es que sabes que en ese bloque de pisos vive un montón de gente que a lo mejor antes vivía en una choza y que se cogía la casa con un esparadrapo. Pero lo que pasa es que el tema es que no es que no se hagan las viviendas sociales, el tema es que se haga de acuerdo a un sentido urbanístico, organizado, bien hecho, en que se guarde la estética, porque a lo mejor esos palacios no lo tiene más la gente, pero pueden ser grandes museos, pueden ser grandes parques, pueden ser galerías de arte, cantidad de cosas, y que se conserve la belleza del sitio para la gente. Ella no está en contra de lo social. Y ella, por ejemplo, en todo momento, cuando ustedes sean todo negativo, pues yo no creo que sea todo negativo en ella. Hay una cosa que es fundamental, que es la naturaleza para ella. La naturaleza Sicilia la enamora. Ella en una entrevista llega a decir, si yo tuviera unos últimos momentos esperando la muerte, lo que quisiera y elegiría son el aroma de jazmines de Bagueria. Sí. ¿No? Exacto. Entonces, ella está recuperando toda la naturaleza. Ella es una mujer que, por supuesto, vuelve a esas raíces porque las tiene, y lo que dice es cierto. Creo que ella tiene una educación, tenía un abuelo que era cultísimo y que no era nada un duque, era muy allegado a todos, y no, el educado no le importaba nada, porque ella lo dice muchas veces. Ay, perdona, con respecto a eso, me recuerda muchísimo al libro que ha nombrado quien ha sido, creo que mi Nina.
el del gato El pardo. gato pardo. El gato pardo, que dice que todo cambie para que todo nada cambie. O sea, han cambiado esas familias, pero ahora la élite intelectual son los nietos de esa gente. Y ahora te dan lecciones de feminismo, lecciones de urbanismo, lecciones de comunismo, socialismo, yo qué sé. Y son los mismos. Los mismos. ¿Quién? ¿La élite actual? Claro. A ver, ella es élite intelectual ahora mismo de Italia y es la nieta de los que antes eran élite de Italia también. Es que son los mismos, es gatopardismo puro. Bueno, pero la élite, esta élite de estos últimos años se ha ampliado muchísimo. Antes hablábamos de 4 familias en un pueblo como en Sicilia, en Baqueira, y ahora se ha ampliado muchísimo. Y ella habla de que llega y que su padre era pobrísimo, no tenían que comer. Digo, por eso había estudiado antropología. Entonces tienen que acudir a la parte materna y tragarse el orgullo. Porque claro, el padre les había robado a la hija y se la había llevado a Torino primero. Y después tienen que volver con bajar la cabeza y volver a la casa materna. Es decir, que yo lo veo mucho la historia de Europa, lo que han sido las guerras y lo que ha sido el cambio de una Europa mucho más clasista a una Europa que ha sido ahora más democrática, pero que ha perdido mucho en el camino. Y ha perdido mucho en el camino. Y además la intelectualidad en este caso se da a una persona que tenía no solo formación quizás por los padres, sino mucha curiosidad, porque es una persona sumamente curiosa y se ha educado y tiene curiosidad, que esa la hereda mucho del padre, ¿no? Porque el padre era un antropólogo y esa ambición de viajar, y ella tenía la misma, porque ella en los viajes lo que dice que lo que le interesaba era mucho la parte antropológica, como a su padre, que hereda mucho el carácter de su padre. Pero sí, yo no está para nada en contra del progreso, por supuesto que tiene esa rememoranza y rescata algo que ella había despreciado y que no le interesaba, porque se da cuenta que sus raíces son 2, es como el mexicano en México que decía, me importa un bledo los españoles, fueron todos conquistadores y nos mataron a todos, y después se da cuenta que es medio español y medio indígena, y entonces de pronto recupera esa parte que rechazaba, porque pasó mucho eso en México. Y bueno, quizás le pasó eso y ella recupera todo ese valor y no niega para nada que sea así. Lo que pasa es que yo creo que ella es muy honesta y sincera, y lo que nos cuenta es su vivencia y su manera y su enfoque. Tampoco quiere decir que todos estemos de acuerdo con el mismo enfoque. Y lamenta una Sicilia que se fue, pero más que lo que se fue, lo que no, porque ella recupera el valor que ni siquiera tenía ella, como es por ejemplo la de la estética, que no le importa. Ella, por ejemplo, habla en Italia de las iglesias que no se están manteniendo y demás, y ella no es atea, no es católica, pero viene de una cultura occidental y le da pena que no se guarden, digamos, un patrimonio cultural, pero en ningún momento creo que, además eso que sea de la intelectualidad, que es cierto, pero no son los mismos. Yo veo una decadencia, no sé si en general en muchas partes, que justamente lo que fue la intelectualidad en una época ahora están decadentes totales, que surgió en la mayoría de las veces otras clases sociales y otra gente, al ser la educación mucho más masiva, al tener acceso a las universidades, tanta gente, han surgido intelectuales en la era contemporánea, moderna y contemporánea, en la medida que también estudiaron más los hombres y por supuesto las mujeres después, surgió la posibilidad de toda una clase intelectual que creo que no tiene tanto que ver con lo que era antes, y también económicamente también surgió la empresa. Estos eran agropecuarios, pero no son los mismos. En algún caso se puede dar, pero surgió mucha gente con la movilidad social y democrática. Un segundo, Graciela, si no te importa, ocúpate de la reunión, luego os seguiré escuchando. Es que tengo un recital ahora y me tengo que marchar, ¿vale? Vale. Sí. Adiós. Bueno, que te vaya bien. Si yo cierro, no se va a la reunión, ¿no? No, sal de la reunión y cualquier sal, a ver si puedes. Salió. Ya se fue. No, que A mí tenemos un una lío con cosa el que Zoom. también me ha sorprendido es lo poco que habla de la madre.
No es que no la quiere tanto a la madre, me parece, no al padre quiere No, mucho. es que A la la madre la madre, desdibuja mucho, no, Sí. dice muy poquito, habla mucho más de otras tías, de otras abuelas. pero a la madre la desdibuja por un tema. ¿Cuál? Y es que la madre pertenece a esa élite Ah, de las tías y demás. Justamente, Cristina, tú querías decir algo. No, que después que terminen con este diálogo todavía quedó por opinar Ángeles Peralta, Sí, que quedó para lo último. a la perdona, madre la que no hemos- desdibuja no has hablado. porque pertenece a la élite. Justamente, en cambio, el padre tiene una cosa mucho más mundana, sencilla y cultural. Pero cuando yo decía, es un catálogo de terrores, es porque ella lo que está haciendo es denunciándolo. Denunciando, De claro. hecho, ella ha denunciado a la mafia y le han hecho juicio por denunciarla y quedó en la nada su juicio. Pero hay que tener en cuenta que había que atreverse Sí. en los 70 a denunciar a la mafia. Yo creo que es una mujer muy valiente y muestra Muy cómo... valiente. Ángeles, ¿qué querías decir? No, nada, muchas gracias. Que antes me ha cogido inesperado y no podía hablar. Que me ha encantado el libro. La cantidad de cosas que dice, buena, mala y de todo, pero de forma tan bonita y de una forma tan maravillosa como lo hace, ¿no? Una cosa que un punto que no he oído es que cómo va buscando en su autobiografía los rasgos de su personalidad heredados de sus antepasados, ¿no? Y de su físico. Sí, y entonces me ha encantado el final, porque aparte de lo que ha dicho nuestra compañera, que no me acuerdo cómo se llama, me ha gustado porque es un homenaje a la literatura al final, cuando como un fono en su tía, que no me acuerdo cómo se llamaba, la del cuadro, que tiene Mariana. Que tiene su libro de notas porque era sordomuda y no podía expresarse. Entonces, un canto a la literatura como expresión, como forma de comunicación y de expresión de todo lo que piensa y todo lo que siente. Gracias, nada más. Yo quería traer un tema que ella toma, que es el tema del cuerpo de la mujer. Si miráis en la página 146, 146, habla y dice así: un cuerpo provisto de útero debe solo esconderse y negarse. Cualquier aceptación, aunque solo sea de una palabra, de una mirada, de un momento de soledad, se considera una pérdida, una rendición incondicional. Todo abandono es una ruina. Incluso el matrimonio es signo de una grave capitulación respecto al principio de la jerarquía paterna. Capitulación a la cual la mujer no solo no puede escapar, sino que la confirma en su obediencia fatal. La capitulación no podrá, así, dejar de suceder antes o después, pero estará acompañada por un fastuoso ceremonial que sancionará un acto público de posesión del cuerpo de la mujer. El matrimonio no puede. Sí, pues. Es muy salvaje, pero yo encuentro que eso era un poco era lo habitual, profunda, ¿no? Yo creo que ya eso está superado, gracias a Dios, ¿eh? Y en otro momento. Pero por más que fuera otros momentos, pone en evidencia cosas que aún pasan. En Marruecos pasa, en los países árabes pasa, eso está claro. Y en España, de familias musulmanas, sigue pasando. Entonces, no podemos ser ciegas. Y esto hay que seguir, digamos,
hay que ponerlo en evidencia, por sobre todo desde nuestro lugar como mujeres universitarias. Ponerlo en evidencia no quiere decir salir con una bandera, quiere decir que esto hay que lograr que todas podamos salir adelante sin que esto suceda. Hombre, la independencia económica es fundamental para la mujer, ¿no? Por supuesto. Eso lo da la educación, eso está claro. Hay muchas de estas cosas en este libro. Incluso la muerte ahogando a la gente en el mar, que me pareció terrorífico. Y ya lo había leído antes. En Japón, decía, cuando están allá en Japón. Sí, para la tortura. Tremendo, sí. Terrible. A mí me ha hecho mucha gracia lo de los fuegos artificiales, que en italiano, porque como yo lo he leído en italiano, lo llaman la masculinidad o algo así. De masculinidad. En Valencia se llama la mascletá. Sí, es cierto. Claro. Y ahí ella dice que es como un coito masculino al cielo, cuando ya los últimos fuegos artificiales se disparan al cielo, ¿no? Y me ha hecho Hola, mucha gracia Jane. porque no lo había pensado. Se ha incorporado Jane, así que le damos la bienvenida y seguro que tiene algo que opinar, decir sobre el libro. Sí. Perdone que estoy tarde, pero solamente acabo de recibir el enlace. Pero es bueno para veros. Muy bien, nos alegramos. Sí. ¿Quieres decirnos qué piensas, Jane? ¿Quieres decirnos lo que piensas? ¿Del libro? Sí. Vale. Para mí la primera parte del libro sobre la juventud de Dacia era excelente. Pienso que la autora ha escrito sobre cosas muy emocionales y habla con intensidad y en un lenguaje bonito y evocador. Yo he sufrido mucho para esta familia en el campo de concentración. Tremendo, sí. Sí, tremendo. Pienso que Mariani ha elegido ejemplos conmovedores para mostrarnos las vidas duras de las hermanas. Dice que Dacia era preparada para perder la vida como si pierde un diente. Y mira que una vez instaladas en la villa Valguernera, las niñas continuaban a jugar con piedras y hojas. Sí. Y la pequeña Dacia continuaba a soñar de aviones con bombas. Estas reflexiones nos dicen mucho sobre sus sufrimientos. Me interesaba mucho la relación entre Dacia y su padre. He leído que él fue un famoso fotógrafo, pero para Dacia era una absencia. Por eso ha tenido que consolarse con sus olores secretos. Mariana habla de estas cosas con ternura y delicadez, y como consecuencia podemos imaginar nosotros en el mente de la niña. Es lo mismo con el incidente horrible con el amigo de la familia que la abusó. Te llamo en un momento. ¿Continúo? Sí. Y lo peor fue que más tarde el amigo convenció a su madre que la culpa fue de la niña. No es una sorpresa
que Marianne es una feminista. Otra maravilla es sus descripciones de la vida y de sus jardines deliciosos. En cuanto a un patrimonio privilegiado, me ha llamado mucho la atención del conflicto en la alma de Marianne entre su amor por la vida y sus sentimientos de vergüenza sobre sus parientes potentes y codiciosos. Este también es algo muy comprensible. La segunda parte del libro no me ha gustado tanto. Lo que destaca son las memorias falsas. Mariana es experta en mostrándonos los trucos que juega la memoria. La chica ha visto el escenario a través de gafas de rosa. Hay realidades feas apoyando a su familia. Por ejemplo, que la mafia ha apoyado a ellos para explotar a los trabajadores. Con los padres abusivos de Bagaria también. Todo nos muestra que al fin y al cabo Bagaria no era un paraíso. Para mí el resto fue un poco aburrido. Hay demasiada repetición sobre las ruinas de la villa, las excentricidades de los parientes y los horrores de las nuevas construcciones. No era necesario de repetir todo esto. Pero me ha gustado leer este libro y de conocer a la autora. Vale. Con respecto Gracias, Jane. perdón, que esto que comentaban de la sexualidad, de que descubre con este amigo del padre, desgraciadamente un hecho, o puede ser amigo del padre, o puede ser otro personaje bastante común y también en nuestra época. O sea que, y todavía. Ella es muy contraria, por supuesto, al abuso de menores, a cualquier tipo de abuso, y a ella como persona. Pero hay un hecho que es curioso en ella, que ella es una niña muy inteligente y preparada, que además se metía cuando hablaban el padre con su amigo, etcétera, que ella tiene siempre curiosidad intelectual de todo tipo, que ella dice, a mí no me impactó para nada, pues ella ya tuvo un intento en Japón de un marín americano que se quiso aprovechar de ella y ella se escapó como una liebre, dice, ¿no? Sí. Pero ahí con el amigo que le hace esto y que no lo hace, pero ella siente curiosidad. Ella evidentemente está en la pubertad, una chica de 12 años, y ella entonces deja que lo haga y no se asusta, dice que en ningún momento ella tiene miedo, ni le retira la mano y nada, y le llama la atención ese crecer y disminuir, porque lo explica muy gracioso, y va gracioso, tremendo. Por supuesto que el abuso se está dando, pero lo gracioso es como ella nos lo dice, no dice que la obligó y tal, sino que ella tenía curiosidad del hecho de lo que sucedía y que en ningún momento se sintió afectada por eso, lo que muestra un espíritu muy resuelto y de mucho sentido de libertad y de libertad de elección desde pequeña, por lo que se ve. O sea, eso llama la atención, porque no se queda asustada. Cualquier otra se hubiera estado asustadísima, pero ella no, dice que eso no le impactaba. La muerte, ya bueno, ella en Kobe había crecido con la muerte, dicen todo, por supuesto, puedo creer, pobrecita, lo había vivido en los campos de concentración, pero esto como que una vez había escapado y dice, ahí no, porque sentía curiosidad. Me llamó la atención también esa postura, y el no tener miedo ni quedar impresionada con este señor que después además dice, dice Le que trataba lejana. Sí, viste que además se hacía el serio y correcto y le dijeron que tuviera cuidado con la niña. Un desgraciado, ¿no?
pero llama la atención la posición de ella. Y la madre, es verdad que la describe además por su belleza, que se ve que era una mujer preciosa, pero está más con la abuela que con la madre la descripción. Aparte de ese sentido estético y demás, es como que, y de que pintaba y de que también defendía la cultura, y más, y bueno, y en algún momento dice que la defendió del padre cuando la llevaba a escalar, que a ella le encantaba, porque pasaban, de todo pasaban, pero a ella le encantaba ir con él, y la madre en un momento dado se lo prohíbe, y él al final no va, no, esa vez no va otra vez que se enferma la chica y entonces se queda y se salva de morir porque todos los amigos que iban creo que mueren en la montaña. La montaña. Sí. Pero ahí eso yo no lo he entendido bien, porque como lo he leído en italiano, la madre le pega al padre cuando la deja 8 horas en la montaña, ¿no? Eso, hay una actitud de ella que muestra la preocupación de la madre que la cuida en realidad. En ese hecho, porque ella vuelve y se enferma, ¿te acordás? Ahí en la montaña. Son 2 veces distintas, ¿no? Pero que llega a pegar al padre, ¿no? Padre, o sea que está defendiendo a su hija, claro, la defiende a la hija, sí, totalmente. Lo que pasa es que veamos que la madre también es el producto de su educación, ¿no? Y en el fondo fue bastante liberal también cuando se escapó con el padre, se escapa y no hace caso al mandato su familiar de casarse con un hombre de mucho dinero, ¿no? Claro, después también queda muy ambiguo el tema de la separación, cuando ella dice mi padre desapareció. Sí, es decir, se separaron. Y se separaron. Sí, queda ambiguo porque no lo quiere dejar mal, pero el padre se fue. Y de hecho después ella se va a vivir con su padre, ¿no? Y en la realidad fue así. A Roma, sí, los padres se separan, el padre ya no quiere saber nada de ahí. Pero no sabemos si el padre se fue de malas maneras, todo eso no lo toca a ella. No. Yo creo que el padre le gustaba viajar mucho y ya se había cansado y se fue, porque en realidad la madre queda con sus 3 hijos a cargo, esa es la verdad. Sí, esa es la verdad. Que por eso me sorprende que ella no defienda más a su madre y siempre siga enamorada de su padre, ¿no? Yo creo que tiene mucho de Electra ella en eso. Yo también creo. ¿No? Mucho, sí. Yo también. Sí, porque lo idealiza mucho al padre, porque del abuelo habla muy bien por todo lo que le han dicho y demás, y por un hombre culto, afable, lo quería todo el mundo, pero el padre en el fondo está bastante ausente, y sin embargo ella lo adora, o sea, tiene como un amor, sí, que tiene mucho el complejo de Electra. Quizás por eso a la madre no nos la define tanto, pues al final la que está luchándolo después con ella es la madre. Sí. Y después ella se va con el padre, que es lo que pasa siempre. Pero siempre las hijas se llevan mejor nos llevamos mejor con los padres que con las madres. Y además hay un refrán que dice, dime de lo que alardeas y te diré de lo que escaseas. Yo creo que ella no tiene el cariño del padre, y como no lo tiene, lo busca por todas partes, lo necesita. En realidad después el tema del abuso a las niñas, del incesto y del abuso, es también un tema muy controvertido, porque ella llega a decir en un momento dado en el libro que cuando las mujeres están solas y hablan muchos años después, que era muy común. Pero claro, en ese muy común no sabemos qué generalización podemos hacer. Claro, es que como era todo un tabú, no se hablaba, yo creo que no sería tan generalizado el abuso ni en Sicilia de todas las niñas en sus casas. Yo no me lo creo, la verdad. Pues créetelo, porque sigue siendo. Bueno, yo no creo que sea generalizado. No generalizado, pero bastante. Yo creo que es una minoría muy, muy grande, pero yo no creo que sea una cosa que el padre abuse el hermano de la hermana. Yo no lo creo, la verdad. Hay acá, por ejemplo, en ciertos, por ejemplo, en las villas y eso es muy común, y no solo ahí, pero el tema es que no es como antes, tienes razón, pero que el abuso sigue existiendo, aparece. Bueno, eso no lo dudamos nadie, que sigue existiendo. Lo que no se sabe es en qué porcentajes, ¿no? Claro. Y perdón, Sol, pero claro, el tema de los abusos no es una cuestión de, tú mencionaste de que se da en las villas, pero se da en realidad en todas las clases, se da en todas las clases sociales,
Y Mira, la literatura ha sido, digamos, dejado muchos testimonios, no solamente el de Mairani, pero sobre el Mira, tema. Creo que se sigue dando en todas las clases, en la clase más alta. incluso perdonar, en la iglesia, nuestra iglesia católica apostólica romana, leer un También. pequeño libro de la colección Sofía de PPC, feminista y cristiana, que lo ha escrito la que ha llevado la revista en el Observatorio Romano hasta hace unos años, que ha dimitido, y bueno, es un escándalo los obispos y los cardenales que tienen a las monjas y a chicas que las traen de África exclusivamente para su servicio, y además algunas que han abortado varias veces obligadas por ellos. Mira, el libro lo está enseñando Eloísa. Os lo recomiendo, porque eso es actual. Esto está ocurriendo hoy. Esto hoy, en nuestra iglesia. Escribe Luego, una fijaros, periodista acreditadísima. A mí, Y esto es una cosa absolutamente vergonzante. es una O sea, historiadora buenísima. ¿Cómo es el título del libro, Eloísa? Mira, se llama Feminista y Cristiana. Ajá. No sé Y si di el lo nombre veis de bien. ella, Sí, el se nombre ve. de ella, porque es la creadora de la revista que hubo femenina dentro de del Observatorio Romano, que les parecía maravilloso que dos mujeres inofensivas pues no iban a hacer nada, y a ellos les venía muy bien tener una revista feminista que Feminista no, femenina. femenina, que surgía todos los meses después de que ellos declaraban, hacían la revista esta. Ha salido en Vida Nueva, ha estado saliendo en Vida Nueva durante 12 o 13 años, y ellos han dimitido ahora porque el Papa Francisco lo sabe. O sea, Claro. ha salido a la luz por ellas. Y Vamos se ha a ver, publicado eso. el tema del abuso del hombre sobre la mujer es un tema de poder, es un tema de demostrar que yo tengo algún ascendiente, algún poder sobre ti, y daba igual que hubiera vínculos jerárquicos, vínculos de sangre o vínculos lo que fuera. Era yo te domino, yo te poseo, porque realmente es poseer, es un acto de posesión, y esto no es castigado, ¿por qué? Porque como es endémico y se entiende que es un precio que pagan las hijas, las mujeres, tal. A mí me gusta de esta novela que ¿qué ocurre? Que ella se pone del lado del débil. Ella no querrá ser tildada de feminista porque, bueno, porque todos sabemos que el vocablo feminista tiene sus demonios, en cuanto a que hay mucha gente que te dice, no, yo no soy feminista, pero luego tú le dices los decálogos del feminismo y los firma uno detrás de otro. Entonces, a mí eso me gusta mucho en la novela. Este libro, que yo creo que es lo que está contando en Sicilia, pero en vez de ser en Sicilia o en Bagheria, es en el Vaticano, que es sangrante, es en el Vaticano, y bueno, como todo en el Vaticano va a ir despacito, el Papa ya lo sabe, que es lo importante. Lo que pasa es que las jerarquías no están interesadas en que eso salga a la luz. Y desafortunadamente hoy llevan a las chicas becarias de países tercermundistas a estudiar a Roma, y con el engaño de vas a hacer un doctorado, vas a hacer una licenciatura de tal, vas a hacer cual, pero mientras tanto vas a vivir en la casa tal y vas a servir a tal sacerdote. Pues el sacerdote estima, pues como el chiste de aquel que era el presidente del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que la femme de ménage estaba incluida. O sea, es así y sigue siendo. Nelly quiere decir algo. Aquí les muestro la última obra de Freud, que se llama Placebo, y que todo orilla a lo que estamos hablando. Ya os invitaré a la muestra. Esta es la original y es lo que estamos hablando de lo que nos mueve, la creencia a llegar a todas estas atrocidades en Bagheera, en el Vaticano, los musulmanes, todo. Pero claro, ella en la novela, Daphne, Gracias en la por novela, la atención y por ver la obra. Gracias. muy bonita. Por lo En la menos novela no es la ella bonita, dice pero que habla la del Iglesia Católica
siempre ha prohibido el incesto y el abuso sexual y las leyes de todos los estados. Entonces, ella en la novela, para mí, a quien culpa es a la naturaleza del hombre. Sí, es Ella cierto. va más allá, ella va más allá de culpar a la iglesia, sino dice de la naturaleza, que es mucho más grave, porque la naturaleza del hombre se va a quedar a perpetuidad. Como un atavismo, No, es como pero vamos porque... a ver, yo creo que tienes que distinguir, y es importante, que es verdad que está en la naturaleza del hombre no educado, que es la mayoría. No, y educado, ¿eh? No te olvides. Pero que el educado que no se denuncie te convierte en cómplice. Bueno, pero Porque la que no lo denuncia es que la me llama mujer la porque no atención. tiene posibilidad de denunciarlo en caso de no tener independencia económica. No, pero No, porque, mira, son las madres que permiten mucho acceso. Eso me llama claro, muchísimo. si tú entiendes, es endémico, mira, es endémico, es como pegar. Tú dices, aquí en esta novela es al revés, es la madre la que pega al padre. Bueno, yo ahí entiendo no como que la señora fuera agresiva, sino que le dio tal ataque de nervios de pensar que había perdido a su hija y que se le había congelado en la montaña, que en un ataque de perder los papeles le pegó 4 manotazos al padre. Yo eso no lo entiendo como una conducta mantenida de agresión No, yo femenina tampoco. al hombre. Oye, cualquiera en un momento de nervio ante un hijo podemos reaccionar de una manera descontrolada, vamos a decir. Yo lo que sí que culpo es a que con la sensibilidad de hoy día, porque ya socialmente ya repugna ciertas cosas porque ya son inadmisibles, se sigan admitiendo porque ya te estás convirtiendo en cómplice. O sea, ya, vamos a ver, ya pasas a ser cómplice de un delito y eso es muy grave. Y eso yo creo que la gente hoy lo sabe, que hoy eres cómplice. Ya no es, bueno, es que es la costumbre de siempre, bueno, es que mi padre le tiraba el plato a mi madre cuando no le gustaba cómo salían las lentejas. Bueno, no. Ahora están siendo cómplices de un delito. O sea, yo creo que lo maravilloso que tenemos en este siglo, lo que le debemos a los movimientos feministas, más mal que nos sepa muchas cosas de las que hayan hecho, es que han alertado a la sensibilidad social para que haya una tolerancia cero. Y eso es fundamental y se lo tenemos que agradecer. Tolerancia cero, chicas. Que sí, no pero nos yo creo que esto es que pase yo soy y no mucho hagamos más nada. pesimista. Yo soy mucho más pesimista. Yo creo que siga ahora verdaderamente, se ha mejorado mucho desde la Sicilia que ella describe en los años 50 ahora, pero que como es una cosa de la naturaleza humana, tiene muy difícil solución. Pero no es, eso lo dice ella, pero no es de la naturaleza humana. El hombre tiene que humanizarse, igual que la mujer. Es el desarrollo pero claro, de la humanización de la persona, seas intelectual o seas el más pobre de una favela, puede ser honrado, humanizado y no abusador. No tiene nada que ver. La naturaleza violenta del hombre, yo sí creo, sinceramente, que sigue estando ahí y va a seguir estando per secula seculorum. Amén. Y el problema, aparte el problema es la religión. Que muchas de las religiones que conocemos abordan y protegen ese tipo de abusos, aunque esa es la problemática, aunque seamos cómplices, como dice Eloísa, desafortunadamente las religiones son parte que cubren ese tipo de delitos. Entonces, totalmente de acuerdo, Nelly. Totalmente de acuerdo. Las religiones son nefastas. Una cosa es Mahoma tenía una esposa de 9 años. 9 años. Claro. O sea, el islamismo sabemos cómo es el tema, desgraciadamente.
Claro. No, una Bueno, cosa pero son ahora las estamos religiones viendo y otra que cosa es después del Momento COVID, que no escuchamos a todas. después del COVID está habiendo mucha más agresividad sexual que hace un año. Es decir, que no Claro. vamos a mejor, pero vamos a peor. Las manadas, las violaciones de manadas, toda la violencia que estamos viendo, yo no lo veo que vaya mejor todo esto. Y mucha La droga. sexualidad de los niños es mucho mayor que hace 50 años. Sí. También son los medios de comunicación y de todo. Cristina, ¿quieres decir algo? Ponte el sonido. Sonido. El sonido. Perdón, Clara, yo creo además que ahora salen a la luz mucho más de estos casos de las manadas, etcétera, porque también las chicas, las mujeres se atreven, han perdido un poco el miedo a denunciar y a decir la verdad. Antes se las hacía sentir avergonzadas a las chicas. Era el estigma. Las chicas iban a la policía y la policía no les llevaba el apunte. Por algo te habrá pasado, algo habrás hecho. ¿De qué largo era la minifalda? Claro. Exactamente. Sí. En cambio, ahora existe mucha más conciencia en ese sentido, o por lo menos las chicas han perdido el miedo a denunciar en muchos casos. No creo que en todos. Este es el tema. Oye, Pero os voy a decir algo. En el año 84 coordiné un taller de mujeres golpeadas, clase media, os diría intelectual, en Buenos Aires. Y fue totalmente impactante. O sea, tener iguales, digamos, mujeres con carreras universitarias. Eran 22 mujeres. Hace poquito, con la que coordinaba junto conmigo, estábamos recordando ese taller. Y fue en el año 1984. Es que es increíble, ¿no? O sea, y nadie contaba nada. Y nadie denunciaba. Ninguna de ellas era capaz de denunciar. Claro. Bueno, lo bueno de hoy es eso, que puedes denunciar, porque Exacto. religiones que están siglos para detrás de la nuestra, como la musulmana, ¿a qué ha recurrido? A que el hombre lleva una bestia dentro que lo provoca cualquier cosa, luego ¿qué hacemos? No educamos al hombre, tapamos a la mujer. Los escritos sagrados musulmanes no hablan para nada de que la mujer se tenga que cubrir la cabeza, ni el cuerpo, ni tal ni cual. Es una medida práctica que se ha tomado para evitar que las mujeres sean agredidas. Claro, yo me resisto a eso, la verdad. Bueno, pero la verdad que los datos no apuntan a eso. Los datos apuntan que en los países nórdicos la violencia contra la mujer es mucho más alta que en los países católicos. Es cierto, porque están mucho más tiempo No. juntos y cerrados en la no. casa. Entonces, ahí hay hablar. muchos temas que no está tan Espera, claro espera, por dónde va el debate. deja a Cristina hablar. Ahí puedo hablar un poco del tema de la violencia contra las mujeres en los países nórdicos, que sí existe como en cualquier otro país de Europa, pero muchas veces se dice, sobre todo lo he escuchado en España, que hay más violencia que en España. No, lo que ha sucedido es que, por ejemplo, en el caso que yo más conozco, que es Finlandia, donde estoy ahora, desde antes empezaron a denunciar. Entonces, las estadísticas, por supuesto, si tú denuncias más que en España, la estadística de Finlandia va a ser mucho más alta que en España. Claro. Pero es un problema más. Existe, no te lo niego para nada, y sobre todo cuando los nórdicos empiezan a beber. Claro, Esto eso te iba a es decir. complicado, pero no es que sea más que en otros Claro. países. Empezaron antes a denunciar. Esto Bueno, sí no estoy tan segura porque somos de los más adelantados en leyes anti-abuso femenino, ¿eh? No, yo No digo creo que ni en política. Inglaterra nos ganen, ni en Noruega nos ganen, en Finlandia no sé. No, pero no, estamos lo que te muy quiero decir, avanzados perdona, Clara, lo que simplemente quiero decir es que desde hace muchos años yo leo esto de que en los países nórdicos, y por ejemplo en Finlandia que hay más violencia, ¿no? Lo que simplemente quise decir
es que empezaron a denunciar más y hay mucho más, y hay mucho apoyo hacia las mujeres. Pero lo que creo es que más que nada es que la violencia contra la mujer es general, sean en el norte, en el sur, en África, en Asia, en América Latina. Hay en algunas situaciones sociales permiten mayor protección y están más avanzados, como sería el caso de España o el caso incluso de los países nórdicos, y otros en que la violencia contra la mujer no es tratada de la misma manera, y conocemos el caso de América Central, países que no han permitido el aborto en caso de violaciones, etcétera, y que incluso las ponen presas a las chicas, ¿no es cierto? Chicas, os propongo una cosa. Sí. Yo te propongo, Cristina, que ya que estás a cargo de seminarios y conferencias, trabajemos sobre la posibilidad de tener una conferencia sobre este tema. Es muy interesante. Incluso te voy a proponer una persona que la puede dar en algún momento, que es una socióloga española que está especializada en todos estos temas. Lo podemos, sí, lo podemos. Pero creo que este libro nos ha dado a pensar en muchísimos temas. Sí, desde luego. Porque abarca una infinidad. Creo que Sol hizo una descripción estupenda de Dacia Mariani y creo que no podemos olvidar todos los temas que ha tomado ella, incluso aquellos sobre los que ponía el acento Ana Eugenia, que tienen que ver con la desigualdad social, en realidad. La desigualdad social. El tema de urbanismo. Entonces, os propongo lo de la conferencia y no sé si alguien quiere decir algo más específicamente sobre el libro. Creo que una conferencia nos va a dar argumentos para trabajar desde otro punto de vista, no solo nuestro propio conocimiento. No, importante. Lo pensamos y lo trabajamos bien, Graciela. ¿Qué te parece? Me parece genial. Sí, yo ya lo apunto como posible tema. Sí, a mí me interesa por lo menos. A mí también. A mí me parece bárbaro, porque es que está muy presente la violencia y no nos damos cuenta. Son microviolencias que aceptamos todos los días. Es el tema. O sea, son pequeñas actitudes que están implícitas a diario y que nos tenemos que cuadrar ante ellas. Porque, vamos a ver, yo que como sabéis he sido fiscal, siempre me llamaba muchísimo la atención cuando había malos tratos, decir, bueno, ¿y cómo empezó? Pues empezó llamándome idiota. O sea, si tú te casas por amor, todo blanco, todo precioso, todo parece maravilloso, todo tal, ¿cuál es el primer día que te llama idiota? Y después pasas a imbécil, a canalla, a yo qué sé. No tengo un vocabulario tan amplio de insultos. Pero primero es una falta verbal. De la verbal se pasa a la mano. De la mano pasa a ser física. Un hombre, por alfeñique que sea, es maltrato mucho más poderoso que psicológico. cualquiera Para mí de el peor nosotros. es también el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, o sea, el tú no vales nada si yo te saqué el arroyo, pero si no ganas dinero, pero si no sé qué, porque evidentemente casi cualquier sueldo de mujer consuetudinariamente ha venido siendo menor que el del hombre. Entonces, yo creo que es importante darnos cuenta. Y decir, no voy a pasar uno, pero tampoco lo voy a pasar en la calle. Igual que tú vas por la calle y ves una madre que le da un tortazo a un hijo y te das la vuelta diciendo, señora, por favor, corríjalo de otra manera. Eso no se hace, o sea, y ya prácticamente no lo ves por la calle, pues es lo mismo. Y el maltrato está escondido en los tacones de la señora o en muchas cosas. En muchas cosas.
Pero una cosa que olvidamos, totalmente de acuerdo con todo lo que dicen, bueno, aparte del miedo a la denuncia, de lo que significa, etcétera, es que no siempre, bueno, eso influye mucho. Pero lo que es que nos olvidamos es que acá hay un tema de educación y de respeto y de valores. Si el hombre puede ser muy salvaje, todo el mundo puede ser muy salvaje, pero la gente se educa, la gente se le educa en valores y en respeto al ser humano y al otro. Evidente. No son animales salvajes hoy en día, o sea, hay que castigar a todos los que abusan de todas, pero también lo que hay que pensar es en el tema educativo. El tema educativo es fundamental, y el tema de valores, o sea, olvidamos que existen valores. Yo al vecino lo respeto porque es mi vecino y mi libertad llega hasta donde llega la del otro. O sea, si a un hombre desde chico, a una mujer se dice que tiene que respetar al otro, y que a la mujer la tiene que respetar como tiene que respetar a cualquier ser humano, pero no tiene por qué ser un salvaje. Entonces creo que hay que hacer mucho hincapié en el tema educativo y de valores, me parece. Absolutamente, pero mira, hace unos meses, yo estaba ahí en Buenos Aires cuando se dio un femicidio brutal en un country, entre un matrimonio, los dos de superposición social, de todo glamour, todo tal y todo. Sí, correcto, el famoso caso. ¿Sí o no? ¿Qué había detrás? Que ella dormía fuera de casa porque le tenía miedo a él, porque le daba, y le acabó dando tanto que sacó la pistola y la mató. Claro, porque ella esa noche ese día se iba con la hija. Evidentemente la estaba maltratando y nadie sabía. Increíble, fue una cosa increíble. Por eso es que se da en todas las clases sociales. Y esta era una clase muy alta, pasó en un country súper aristocrático. Exacto. Entonces, vamos a ver, lo que pasa es que a lo mejor, y lo primero que la tapó fue la familia, porque a los 2 días se dejó de hablar en los noticieros. Se dejó de hablar. Sí. ¿Por qué? Porque en una familia bien eso no puede pasar. Entonces hay una especie de encubrimiento. No, mire usted que la familia es bien. Desafortunadamente, esto también pasa. O sea, es mucho lo que socialmente se encubre. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Eloísa. Y también muchas mujeres que siguen educando de manera machista a los hijos, que hacen diferencia entre la educación. Estoy de acuerdo con Begoña. Y eso es terrible. Esas mujeres es terrible el daño que hacen a la familia y socialmente. Claro, son las que educan en las familias, generalmente. Chicas, siendo las 8:37. Si tenemos que levantar la sesión, lamentablemente. Entonces, yo no voy a anunciar, solamente voy a avisar de la fecha y voy a insinuar que posiblemente va a ser presencial y en streaming, pero todavía sin confirmar, que lo vamos a confirmar en 2 semanas más o menos. ¿Qué les parece? La verdad que sería estupendo. Así que bueno, muchas gracias a todas. Un beso para todas. Nos vemos. Y hasta pronto. Cuidaros mucho. Hasta pronto. Gracias, Sol, por la presentación. Que fue gracias, adiós, perdón. Hasta ahora. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.